Perfecto. Voy a compartir con ustedes un PowerPoint que nos va a ir guiando en esta capacitación. Si tienen preguntas, por favor, háganmelas. Lo importante es que los conceptos les queden claros y les sea útil esta capacitación para poder aplicarla efectivamente. Voy a compartir ahora el PowerPoint. ¿Están pudiendo ver el PowerPoint? Sí, Perfecto. Sí, sí, correcto. perfecto. Bueno, la charla de hoy es el rol de las organizaciones sin fines de lucro en el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de Uruguay. ¿Cuáles son los temas que pretendemos tratar hoy? En primer lugar, ver el marco normativo a aplicarse en la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que está vigente en nuestro país. En segundo lugar, las organizaciones sin fines de lucro como sujetos obligados no financieros. El tercer punto es el cumplimiento de las obligaciones genéricas que ustedes tienen como sujetos obligados no financieros. En cuarto punto, vamos a analizar qué factores de riesgo hay que tener en cuenta por parte de las organizaciones sin fines de lucro. En quinto lugar, la información que deben mantener las organizaciones sin fines de lucro. El sexto punto, la realización de una evaluación de riesgo por parte de las organizaciones sin fines de lucro. El séptimo punto, la presunción simple de riesgo bajo y de debida diligencia simplificada que surge a partir de la modificación que le hizo la Ley de Urgente Consideración al inciso segundo del artículo 17 de la Ley Integral de Lavado de Activos. El punto 8, situaciones de riesgo alto que dan lugar a una debida diligencia intensificada. Es decir, que si se da alguna de estas situaciones que vamos a ver, el riesgo pasa a ser automáticamente alto y es necesario realizar una debida diligencia intensificada. El punto 9 tiene que ver con conceptos básicos sobre lo que es el reporte de operaciones sospechosas y cuándo se debe realizar. El punto 10 es la debida diligencia a realizar por parte de las organizaciones sin fines de lucro. Este punto está muy relacionado con el análisis de riesgo previo. Es decir, primero hay que hacer un análisis de riesgo y en segundo lugar, a partir del análisis de riesgo, es que debemos realizar la debida diligencia de nuestros clientes. Eso lo detallaremos en profundidad porque es un punto clave del sistema de prevención de lavado de activos. El punto 11 trata de un breve esquema muy sintético sobre cómo es el procedimiento administrativo fiscalizatorio para que ustedes tengan los pasos que se van dando cuando están sujetos a una fiscalización por parte de la SENACLAF. El punto 12, las sanciones a los sujetos obligados no financieros ante incumplimientos constatados. Esto lo sacamos de la Ley Integral de Lavado de Activos, cuáles son los criterios que tenemos que tomar en cuenta en los casos de tener que sancionarlos por incumplimientos y eventualmente también, si es necesario recurrir a una multa, cuáles son los criterios rectores sobre los cuales nos tenemos que basar. Y por último vamos a entrar en la página web de la SENACLAF, que considero que es una página muy útil, que no es suficientemente utilizada por ustedes y que realmente les ayuda a realizar el trabajo de prevención de lavado de activos de forma mucho más eficaz y eficiente. Entonces queremos, a partir de esta capacitación, mostrársela y que vayan viendo cuáles son
los documentos o información que consideramos relevantes y que surgen de la propia página. El primer tema: ¿cuál es el marco normativo en Uruguay a aplicarse en tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo? En primer lugar, tenemos la Ley Integral contra el Lavado de Activos, que es la Ley 19.574. En segundo lugar, tenemos el decreto reglamentario de esta ley, que es el decreto 379-018. Y si les puedo decir algo, este decreto para la realización del análisis de riesgo y la debida diligencia y el cumplimiento de las obligaciones es fundamental. Yo les diría que por mi experiencia es el documento fundamental que ustedes tienen que tener. Y de este decreto rescato dos partes. La parte general, que va del artículo 1 al artículo 20 de este decreto, y el capítulo respectivo sobre las organizaciones sin fines de lucro, que, si no me equivoco y la memoria no me falla, es el capítulo 10 de este decreto, que va de los artículos 84 y siguientes del decreto. Esto lo tendrían que tener siempre el oficial de cumplimiento arriba de su mesa, este decreto. Por otro lado, tenemos la Ley contra el Financiamiento del Terrorismo, la 19.749, y su decreto reglamentario, el decreto 136 del 019. Después tenemos la Ley de Urgente Consideración, que hizo algunas modificaciones a la Ley Integral de Lavado de Activos, que es interesante tener presentes y que las vamos a mencionar concretamente. Después tenemos el decreto 355-021, que hace relación al domicilio electrónico que ustedes, como sujetos obligados no financieros, tienen que suscribir ante la SENACLAF. Es una obligación necesaria, y a partir de la constitución del domicilio electrónico que ustedes hacen ante la SENACLAF, eso nos permite a nosotros realizar fiscalizaciones que llamamos extra situ, es decir, fiscalizaciones que no requieren que vayamos a vuestras oficinas, a vuestros locales, y poder realizar toda la fiscalización a través del correo electrónico que ustedes nos proporcionaron. Por último, una norma que considero muy importante y que les recomiendo leer es la resolución número 016 del 2022 de la SENACLAF, de 22 de marzo de 2022, que habla específicamente sobre sanciones administrativas a los sujetos obligados no financieros. ¿Qué nos permite esta resolución a nosotros como fiscalizadores y para el área jurídica de la SENACLAF? Analizar cuáles son los incumplimientos detectados y qué importancia tienen los mismos en el momento que tengamos que aplicar una sanción al sujeto obligado por estos incumplimientos relevados. Por lo tanto, es una norma que, si ustedes las leen, les ayudan a darse cuenta qué consideramos realmente importante y grave como incumplimiento que puede dar lugar a sanciones importantes como una sanción, como una multa. Las organizaciones sin fines de lucros como sujetos obligados no financieros. ¿Qué nos dice la norma en el artículo 84 del decreto? Las asociaciones civiles, fundaciones, partidos políticos, agrupaciones y en general cualquier organización sin fines de lucro con o sin personería jurídica que tengan ingresos de cualquier naturaleza al cierre del ejercicio anual por un importe superior a 4 millones de unidades indexadas o activos por un valor superior a 2,5 millones, valuados de acuerdo a las normas del IRAE, en su calidad de sujetos obligados deberán cumplir e implementar las disposiciones del decreto 379-018 y las instrucciones que emita la SENACLAF y el Banco Central del Uruguay cuando corresponde. ¿Cuál es la primera conclusión que podemos sacar de este artículo 84? En primer lugar, que si no se llegan a los montos mínimos fijados en el mismo, no se está en presencia de un sujeto obligado no financiero.
Por lo tanto, es importante que hagan este análisis porque si superan los montos de 4 millones en relación a ingresos que se den en un año o tienen activos por encima de un valor de 2.500.000, son sujetos obligados no financieros. Pero si no llegan a esos montos mínimos, no son sujetos obligados no financieros y por lo tanto no tienen que hacer debida diligencia ni análisis de riesgo ni dar cumplimiento a la normativa que les estamos explicando. Eso es el primer punto a tener claro. Otro tema de tener en claro en relación a las organizaciones sin fines de lucro, que realmente es una heterogeneidad muy grande el universo de las organizaciones sin fines de lucro. La normativa estableció situaciones que para nosotros son de muy diferente riesgo. Tenemos en la misma bolsa partidos políticos, iglesias, clubes deportivos, CAIF, organismos de enseñanza pública y privada, y bueno, eso hace que sea a veces complicado reunir toda esa heterogeneidad en una sola normativa. Pretendemos, o es la idea, que en algún momento se haga una modificación del decreto reglamentario que permita en algunos casos excluir algunas organizaciones sin fines de lucro por ser de un riesgo muy, muy bajo, y en otros casos reglamentar más adecuadamente la normativa en relación a las organizaciones sin fines de lucro. Pero ya quedará para un próximo gobierno la modificación del decreto reglamentario que desde la CENACLAF consideramos que es necesario. Pasemos ahora a analizar cuáles son el cumplimiento de las obligaciones genéricas que ustedes tienen como sujetos obligados no financieros. En primer lugar, y esto ya lo dije, suscribirse al domicilio electrónico de la CENACLAF. Tienen que realizarlo, el decreto 355021 establece esta obligación a partir del 31 de mayo del 2022. Por lo tanto, las personas que no lo hubieran realizado están en situación irregular y deben constituir el domicilio electrónico. Por otro lado, como obligación genérica, tendríamos implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para sus clientes, socios, asociados, aportantes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos. Es lo que nosotros llamamos el manual de políticas y procedimientos. Es importante que cada organización sin fines de lucro establezca estas políticas y procedimientos en un manual. Por el otro lado, deberán designar a un oficial de cumplimiento que tenga conocimiento sobre el tema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y que tendrá un nivel de jerarquía dentro de la empresa y teniendo acceso a toda la información de la organización a los efectos de realizar de forma adecuada su trabajo. Por otro lado, como obligación genérica tenemos la capacitación al personal de la organización sin fines de lucro en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esta capacitación puede ser realizada por el oficial de cumplimiento o por cursos externos. La CENACLAF tiene en Educantel cursos gratuitos que pueden ser realizados y que luego de escuchar la capacitación para organizaciones sin fines de lucro, se les hace 5 preguntas a los que realizaron el curso y si contestan correctamente 3, se les envía un diploma. Estas capacitaciones son gratuitas. Por último, como cumplimiento de obligación genérica, tenemos la conservación de los registros
y la documentación respaldante de todas las operaciones realizadas con sus clientes para sus clientes por un plazo mínimo de 5 años. Mi consejo, el consejo que les doy, es cuando realicen el análisis de riesgo y la debida diligencia en relación a sus clientes, socios, asociados, aportantes, guarden toda la documentación en PDF en su computadora. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hagamos las fiscalizaciones, lo que le vamos a pedir generalmente en fiscalizaciones extra situ que realizamos a través del domicilio electrónico es mandarles un correo, decirles que están siendo sometidos a un procedimiento fiscalizatorio, pedirles algunas operaciones que han realizado y seleccionar algunas de ellas y después pedirles el análisis de riesgo y la debida diligencia realizado y lo pueden mandar todo por PDF y les facilita mucho el trabajo y les hace perder poco tiempo. Otra cuestión importante, es importante que tengan presente en relación a las obligaciones genéricas que tanto el Manual de Políticas y Procedimientos como la designación del oficial de cumplimiento, nosotros requerimos que sea realizado en acta por el órgano de dirección de la organización. Por lo tanto, tienen que hacer un acta en donde se establezca y se apruebe tanto el manual de políticas y procedimientos como la designación del oficial de cumplimiento, porque cuando estén sometidos a fiscalización, esa documentación se la vamos a requerir. Y en cuanto a las capacitaciones a sus empleados, es importante que la misma esté en diploma, que digan claramente la temática, la fecha que se realizó la misma y será otro elemento que les pediremos para constatar el cumplimiento de las obligaciones genéricas. Pasemos al punto 4. ¿Cuáles son los factores de riesgo a tener en cuenta por parte de las organizaciones sin fines de lucro? Es relevante considerar en las organizaciones sin fines de lucro la presencia o no de algunos factores de riesgos específicos, tales como si reciben donaciones de particulares o no, si se relacionan con personas o entidades extranjeras recibiendo o enviando fondos al exterior, si la entidad no mantiene control de sus gastos y proyectos de inversión o los ejecuta a través de terceros. Son todas situaciones de riesgo, no se están realizando adecuadamente los controles y por lo tanto son situaciones que generan problemas porque no se está recabando la información y el conocimiento del cliente en cada caso. Si en algunas circunstancias o operativas la entidad puede ser utilizada para triangular fondos entre terceros, porque ahí se puede perder un poco el control o de dónde vino o de a dónde va ese dinero y por lo tanto es importante que se tenga toda esta información. Información que deben mantener las organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones sin fines de lucro deben mantener información sobre el propósito y los objetivos de su actividad declaradas y la entidad de las personas que poseen, controlan o dirigen su actividad, funcionarios de alto nivel, los miembros de la Junta y los fiduciarios. Toda esta información es importante que la tengan, como dije, después la pasan a PDF y la guardan porque es información que para nosotros es relevante. Saber quién es la organización sin fines de lucro, cuáles son sus propósitos, quiénes son las personas representantes que tienen funciones relevantes en la misma. Emitir estados financieros anuales que ofrezcan desgloses detallados de los ingresos y egresos. Tiene que todo estar adecuadamente contabilizado. Deben contar con controles apropiados para asegurar que todos los fondos sean contabilizados completamente y que se empleen de una forma que se corresponda con el propósito y objetivos
declarados por la organización sin fines de lucro. Debe seguir la norma de conozca a su beneficiario final y organizaciones sin fines de lucro asociadas. Hacer su mayor esfuerzo para confirmar la identidad, las credenciales y la buena reputación de sus beneficiarios y organizaciones sin fines de lucros asociadas. Pasemos al punto 6. Realización de una evaluación de riesgo por parte de la organización sin fines de lucro. La evaluación de riesgos podemos decir que tiene dos enfoques diferentes. El primer enfoque tiene que ver con que la organización sin fines de lucro se tiene que parar y preguntarse cuáles son mis riesgos, cuáles son los riesgos que yo tengo en relación a tres criterios que la normativa señala. ¿Cuáles son mis riesgos en relación al tipo de clientes que yo tengo? En segundo lugar, ¿cuáles son mis riesgos en relación a el lugar geográfico de dónde vienen o a dónde van las relaciones que yo tengo con distintas personas? El riesgo geográfico no es lo mismo países que tienen una normativa muy laxa en relación a la prevención del lavado de activos, países de baja o nula tributación, países que tienen actividad terrorista. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Y por último, el riesgo operacional. Analizar qué riesgo tengo yo como organización sin fines de lucro en relación a las operaciones que realizo. En relación a este análisis, la organización sin fines de lucro tiene que hacer como un documento en donde analiza cuáles son los riesgos a los que está sometida, tomando como criterio el riesgo cliente, el riesgo geográfico y el riesgo operacional. Ese es un aspecto del análisis de riesgo que es necesario que cada organización sin fines de lucro realice. Pero después está otro enfoque del análisis de riesgo que tiene que ver con cada operación concreta. En cada operación concreta o con cada cliente habitual hay que analizar la situación concreta de la operación o del cliente específico y hacer un informe que se pueda hacer a través de un informe utilizando un procesador de textos en donde se explica la situación y se hace mención a qué tipos de riesgo hay. Pongamos un ejemplo: la donación la está realizando una persona políticamente expuesta y por lo tanto considero que hay un riesgo alto y por lo tanto considero que debo tomar medidas de debida diligencia intensificada en virtud de darse esta situación particular. Por darles un ejemplo y para que entiendan cómo se realiza. Por otro lado, a los contadores les gusta mucho utilizar matrices de riesgo. Es también absolutamente válido para realizar un análisis de riesgo, pero bueno, habrá que establecer los parámetros para poder realizar la misma y que al final, haciendo uso de la matriz de riesgo, se llega a un resultado en relación a ese cliente, en relación a esa operación que nos determine qué tipo de riesgo estamos teniendo, si es un riesgo bajo, si es un riesgo medio o si es un riesgo alto, y por lo tanto determinar cuál es el tipo de debida diligencia que tendremos que realizar, que podrá ser simplificada, normal o intensificada. El análisis de riesgo es fundamental realizarlo, y si no se realiza, a los efectos nuestros es como que el sujeto obligado no financiero no está entendiendo cómo funciona el sistema. Por lo tanto, es clave de esta capacitación que se queden con la idea de que siempre tienen que realizar un análisis de riesgo, tanto el análisis de riesgo institucional, como ya expliqué, como el análisis de riesgo específico para cada cliente o operación concreta. Pasemos al punto 7, que tiene que ver con una modificación introducida por la Ley de Urgente Consideración
en su artículo 225 de la ley 19.889. Es importante esta norma porque hizo una modificación en cómo realizar el análisis de riesgo. Modificó en concreto el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que dice básicamente que si la operación o actividad se realiza utilizando medios de pago electrónicos tales como transferencias bancarias u otros instrumentos de pago mencionados en la norma, no exime al sujeto obligado no financiero de la aplicación de los procedimientos de debida diligencia. Pero considerando el menor riesgo de lavado de activos, ¿por qué menor riesgo de lavado de activos? Porque la plata pasa por un banco. Por lo tanto, si la plata pasa por un banco, tenemos un sujeto obligado financiero, que es el banco, que ya estará realizando controles en relación a la prevención del lavado de activos. Entonces, en principio, tenemos una presunción simple de riesgo bajo si la plata pasa por un medio de pago bancarizado, un medio de pago electrónico. Entonces, lo que dijo la norma es, si el dinero que se recibe pasa por un medio bancarizado, hay una presunción simple de riesgo bajo, pero es una presunción simple que admite prueba en contrario. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se maneja la plata. Pasa por un banco. Bueno, si pasa por un banco, entonces en principio tengo un riesgo bajo. Pero como es una presunción simple, tengo que analizar otros elementos para poder ver si esta presunción simple se mantiene y el riesgo se mantiene bajo, o esta presunción simple cae y pasamos a tener un riesgo más alto. Para poder hacer eso necesitamos analizar otra norma, que es el artículo 13 del decreto 379-018. Por lo tanto, vuelvo a repetir, para realizar un análisis de riesgo, si utilizan ustedes estas dos normas, es poco probable que cometan errores en el análisis de riesgo. Y las dos normas son el inciso segundo del artículo 17 de la ley 19.574, que con la pregunta ¿cómo se realiza la transferencia de dinero en esta operación? Y si es bancarizada, tenemos un riesgo bajo. Y después analizamos este artículo 13. ¿Qué hace este artículo 13? Este artículo 13 establece una serie de situaciones que si se da una sola de ellas, pasamos automáticamente la presunción simple de riesgo bajo que teníamos cae y pasamos automáticamente a un riesgo alto y a tener que realizar una debida diligencia intensificada. Por lo tanto, es clave la utilización de estas dos normas, porque del juego de estas dos normas ustedes van a saber cuál es el riesgo que tienen en la operación. Veamos las situaciones previstas en el artículo 3. A. Relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países que no son miembros de Gafi o de grupos regionales similares. Nosotros, por ejemplo, en Latinoamérica formamos parte de Gafilat, que es un grupo regional de Gafi a nivel regional. Y esta información la podemos sacar de la página web de Senaclaf, que ahí tenemos todos los listados necesarios para que ustedes puedan revisar. Entonces, si tenemos una relación comercial u operación con algún cliente que viene de algún país que no es miembro de Gafi o de algún grupo regional de Gafi, estamos ante una situación de riesgo alto y tenemos que realizar una debida diligencia intensificada. La situación B, relaciones comerciales y operaciones con clientes no residentes que provengan de países sujetos a sanciones financieras emitidas por organismos como el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Esto también surge de nuestra página web de Senaclaf,
donde ustedes pueden consultarlo. Por lo tanto, si se da una situación así, el riesgo es alto, la presunción simple de riesgo bajo cae y tendremos que ir a una debida diligencia intensificada porque el riesgo es alto. Otra situación, relaciones comerciales y operaciones con personas físicas o personas jurídicas domiciliadas, constituidas o ubicadas en países, jurisdicciones o regímenes especiales de baja o nula tributación, en adelante países BON, de acuerdo con la lista emitida por la DGI. Esta lista es actualizada por la DGI todos los años y está en nuestra página web de la CENACLAF para consulta de todos ustedes. Otra situación, operaciones que no impliquen la presencia física de las partes o de quienes los representan. Si establecemos algún tipo de relación con alguna persona física jurídica de otro país, pero nunca nos encontramos, es decir, que la relación se establece a través de correos electrónicos, pero no hay presencia física de las partes, es decir, que el donante, el cliente no va, ni nosotros, no viene, ni nosotros vamos. Bueno, estamos en una situación de riesgo alto, la presunción cae y tenemos que hacer una debida diligencia intensificada. El punto E, utilización de tecnologías nuevas o en desarrollo que favorezcan el anonimato de las transacciones. Esto básicamente se está refiriendo a la utilización que está empezando a darse cada vez con mayor asiduidad, que son los criptoactivos o las criptomonedas. En este momento hay un proyecto de ley en el Parlamento para regular los criptoactivos o criptomonedas que fue desarrollado por el Banco Central del Uruguay y es que está en estudio en el Parlamento. Cuando tenemos como cliente un PEP, su cónyuge, concubino y sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, así como los asociados cercanos a ellos, cuando estos sean de público conocimiento y quienes realicen operaciones en su nombre. Es decir, que si la plata es bancarizada, pero viene de un PEP, eso es automáticamente un riesgo alto y una debida diligencia intensificada. Cuando nosotros hacemos fiscalizaciones y también como CENACLAF utilizamos un enfoque basado en riesgos, si hay un PEP, seguro se lo vamos a pedir si lo fiscalizamos en las relaciones comerciales que ustedes tengan. Y si no realizaron una debida diligencia intensificada, eso seguramente da lugar a una sanción de multa. Por lo tanto, es importante que tengan muy claro este artículo 13 del decreto y nunca se olviden de analizar uno por uno los literales de este artículo. Negocios en que se utilicen cuantías elevadas de efectivo. El consejo que le doy, si pueden utilizar todos los medios de pago siempre bancarizados, es el consejo, que no haya efectivo dentro de lo posible, evítenlo, porque si hay efectivo, ya la operación puede llegar a ser de riesgo alto. En el tema de prevención de lavados de activos y financiamiento del terrorismo, la utilización del efectivo es visto con mucho cuidado. En general, los países tienden a disminuir la utilización del efectivo para operaciones de cierta envergadura, pero todavía no hay unanimidad en todo el mundo y en algunos países se permite la utilización de cuantías elevadas de efectivo. Por otro lado, es una situación de riesgo cuando hay personas jurídicas con acciones al portador en el caso que existan dificultades para identificar al beneficiario final. Esto en el Uruguay ya no se da a partir de la aprobación de las leyes 18.930 y 19.484
que obliga a todas las personas jurídicas a presentar las declaraciones al Banco Central del Uruguay, en donde tienen que claramente determinar toda la cadena de accionistas hasta llegar al beneficiario final y que éste sea una persona física. Pero obviamente pueden existir relaciones de la organización sin fines de lucro con personas jurídicas del exterior y por lo tanto no tener normas adecuadas para la identificación del beneficiario final, y es importante que ustedes de alguna manera logren llegar al beneficiario final de estas personas jurídicas extranjeras. Otra situación de riesgo, cuando la relación de ustedes como organizaciones sin fines de lucro es con fideicomisos cuya estructura aparente sea inusual o excesivamente compleja para determinar su estructura de control y sus beneficiarios finales. No cualquier fideicomiso es riesgoso, pero si tiene una estructura muy inusual o excesivamente compleja que nos permita llegar hasta el beneficiario final, estamos en una situación de riesgo alto. Otra situación, relaciones comerciales que se realicen en circunstancias inusuales conforme a los usos y costumbres de la respectiva actividad. Y lo relaciono también con el punto siguiente por un motivo. Primero lo voy a decir y después les voy a explicar. El punto acá dice, otras situaciones que conforme al análisis de riesgo elaborado por el sujeto obligado no financiero, es decir, por ustedes, resulte ser de mayor riesgo y por tanto requiere la aplicación de medidas de debida diligencia intensificada. Estos dos últimos puntos del artículo 13 del decreto dan entrada a un criterio más subjetivo. ¿Qué es lo que se entiende? Se entiende que ustedes son los que mejor conocen la actividad que realizan, son los que más tienen capacidad de darse cuenta cuando alguna situación es inusual y les llama la atención. Saben perfectamente de que hay algo que no les cierra, les parece sospechoso la forma en que se está moviendo el cliente y por lo tanto ahí en esas situaciones ustedes se tienen que plantear, en primer lugar, pedir más información aclaratoria al cliente. Y en segundo lugar, en caso de que no se les otorgue esa información, a ustedes les sigan surgiendo dudas importantes sobre la situación que les llama mucho la atención, se deberán plantear la posibilidad de realizar un reporte de operaciones sospechosos ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. Entonces, reitero, para el análisis de riesgo, estas dos normas que dije son fundamentales. Inciso segundo, el artículo 17 de la Ley 19.574 y artículo 13 del decreto 379-018. Si ustedes los utilizan adecuadamente, podrán hacer un informe que en un 99% de los casos será correcto y les permitirá realizar una debida diligencia correcta. El reporte de operaciones sospechosas. ¿Cuál es el criterio que la normativa establece para que se dé un reporte de operaciones sospechosas? Dice la norma, se debe informar a la UIAF del Banco Central del Uruguay las transacciones realizadas o no que en los usos y costumbres de la respectiva actividad resulten inusuales, se presenten sin justificación económica o legal evidente o se planteen con una complejidad inusitada o injustificada, así como las transacciones que involucren activos sobre cuya procedencia exista sospecha de ilicitud a efectos de prevenir los delitos de lavado de activos tipificados en los artículos 30 a 33 de la Ley 19.574 y de prevenir el delito de financiamiento del terrorismo. Es decir, ¿cómo funciona el sistema?
Realizamos un análisis de riesgo de este cliente. El análisis de riesgo, por ejemplo, nos puede determinar que es una operación de riesgo alto y por lo tanto de debida diligencia intensificada. Le pedimos información al cliente y la información que nos da no es completa, nos genera dudas sobre la ilicitud, la posibilidad de que se puedan estar realizando delitos de lavado de activos, nos resulta una operación inusual o injustificada y bueno, el Banco Central dice, en esa situación se deberá realizar un reporte de operaciones sospechosas ante la UIAF del Banco Central del Uruguay, donde tendrán que poner todos los elementos necesarios para que la UIAF pueda realizar un análisis claro de la situación y ver si tiene que dar participación a la Fiscalía de Lavado de Activos para que intervenga. Porque claro, algo que no dije y que es muy importante aclarar. Nosotros estamos analizando la parte de prevención del lavado de activos, pero está la parte también de represión. Y el reporte de operaciones sospechosas está en el límite entre lo que vendría a ser la prevención y la represión. Porque si entramos en el ámbito de la comisión de delitos de lavado de activos, en donde la organización sin fines de lucro puede estar en conocimiento y participar, acá ya no estamos hablando de prevención, pasamos a hablar de represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y los organismos intervinientes son otros. Ahí ya empieza a intervenir la Fiscalía de lavado de activos, empiezan a intervenir los juzgados especializados, la unidad de información y análisis financiero y la policía. Por lo tanto, es importante tener bien claro que esta capacitación se refiere a los aspectos preventivos, no se refiere a los aspectos represivos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Es importante tener claro que si tienen que realizar un reporte de operaciones sospechosas, les conviene ir a la página del Banco Central del Uruguay, que tiene la última información y todo claramente explicado de cómo se debe realizar el reporte de operaciones sospechosas. Este reporte de operaciones sospechosas es absolutamente anónimo, es decir, ustedes deben tener la tranquilidad que nadie tiene acceso al mismo. El Banco Central lo mantiene y eventualmente podrá realizar informes al Poder Judicial en relación a los análisis que realiza, pero se mantiene en anonimato absoluto quién es el denunciante, quien realiza el reporte de operaciones sospechosas. Pasemos ahora a analizar la debida diligencia a realizar por las organizaciones sin fines de lucro. Acuérdense en la relación que tiene la debida diligencia con el punto anterior, que es fundamental, que tiene que ver con el análisis de riesgo. No se puede realizar una debida diligencia si antes, previamente, no se realizó el análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque si no realizamos el análisis de riesgo, al no saber qué tipo de riesgo tenemos, no sabemos si la debida diligencia deberá ser simplificada, normal o intensificada. ¿Y cuál error grave podemos cometer? Que al no haber realizado un análisis de riesgo y, por ejemplo, no habernos dado cuenta que intervenía un PEP y que por lo tanto teníamos que haber realizado una debida diligencia intensificada, realizamos una debida diligencia normal o simplificada. ¿Cuál es la consecuencia de ello? Que cuando lo fiscalicemos y le pidamos esa operación en donde intervino el PEP, seguramente constatemos el error que cometieron y por lo tanto ese expediente va a dar lugar a una sanción de multa. Por lo tanto, es importantísimo que entiendan la relación que existe entre el análisis de riesgo y la debida diligencia a realizar.
Tenemos un problema con el capítulo específico, el capítulo 10 de las organizaciones sin fines de lucro, porque fue redactado de una manera que podríamos decir, en cierto sentido, un poco vaga. Entonces, no queda bien claro cómo realizar la debida diligencia por parte de las organizaciones sin fines de lucro. Para poder llegar a una conclusión de lo que ustedes tienen que hacer, tuvimos que ir a la parte general del decreto 379018, es decir, los artículos 1 a 20 del decreto, y asimismo tuvimos que ir a la ley integral de lavado de activos y analizar en concreto los artículos 12 a 26 de la ley integral de lavado de activos para poder establecer cómo deben realizar la debida diligencia. Artículo 11 del decreto 379-18 y normas concordantes. En las medidas de debida diligencia, las organizaciones sin fines de lucro deberán, en primer lugar, identificar al cliente, ya sea persona física o persona jurídica, y verificar su identidad sobre la base de documentos, datos e información obtenidas de fuentes confiables e independientes. Es decir, no es solo identificarlo, sino que hay que verificar esa información que nos proporciona el cliente. En segundo lugar, identificar y verificar las personas que dicen actuar en nombre del cliente y verificar que esté autorizado para hacerlo cuando aplique. Es decir, deberemos realizar la pregunta específica. ¿Usted actúa a nombre de otra persona? ¿Y sobre qué base actúa? ¿Es usted apoderado? ¿De qué manera? En tercer lugar, deberemos identificar al beneficiario final y tomar las medidas razonables para verificar su identidad. ¿Quién era beneficiario final? En una cadena de muchas empresas, el beneficiario final es la persona física que está al final. Muchas veces nos encontramos en fiscalizaciones que tal empresa está representada por esta otra empresa, que a su vez está representada por esta otra empresa, que a su vez está representada por esta otra empresa. Todo eso está muy bien, pero lo que nos importa es llegar a la persona física que está detrás de todo. Ese es el concepto fundamental que tienen que tener. Cuando las personas jurídicas, como dije, son del Uruguay, eso es muy sencillo porque a través de los formularios que se presentan ante el Banco Central del Uruguay en cumplimiento de la ley 18.930 y la ley 19.484, eso surge claramente. Tienen más problemas cuando se trata de cadenas de empresas del exterior, porque a veces la normativa no está tan clara como la nuestra. Entonces, como dijimos, es necesario identificar al beneficiario final y se entiende por beneficiario final a la persona física, directa o indirectamente, posea como mínimo el 15% del capital integrado o su equivalente o los derechos de voto o que por otros medios ejerza el control final sobre la entidad, considerándose tal a una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica con o sin personalidad jurídica. Se entenderá también por beneficiario final a la persona física que aporta los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación. Es importante tener este criterio del beneficiario final para aplicarlo correctamente y pedir la información que corresponda específicamente. Por otro lado, obtener información sobre el propósito de la relación comercial y la naturaleza de los negocios a desarrollar con la extensión y profundidad que el sujeto obligado considere necesario en función del riesgo que le asigne al cliente, relación comercial o tipo de transacción a realizar.
Recuerden que ustedes tienen derecho a solicitar toda la información hasta que las situaciones les queden absolutamente claras. Si a ustedes les quedan dudas, tienen que seguir preguntando al cliente hasta que no les queden dudas en relación a la operación, cliente, negocio, donación que se esté realizando. Realizar cuando corresponda y de acuerdo a un enfoque basado en riesgos, un seguimiento continuo de la relación comercial y examinar las transacciones para asegurar que sean consistentes con la información disponible de conocimiento del cliente y el perfil de riesgo asignado al mismo. Porque podemos tener operaciones puntuales o podemos tener clientes habituales. Y en esos casos, lo que tenemos que analizar es si ese cliente se mantiene en el rango normal del tipo de operaciones que realiza. Porque si se dan cambios pronunciados, tanto en los montos, en el tipo de operación, bueno, ahí puede estar cambiando el perfil de ese cliente y por lo tanto tenemos que hacer regularmente controles para ver si se sale de lo habitual ese cliente en concreto. Por otro lado, obtener una explicación razonable y o justificación sobre el origen lícito de los fondos manejados en la operación, de corresponder conforme a la naturaleza de los mismos. En cada caso tendrán que ver cómo le piden que justifique el origen de fondos, pero es necesario no solo preguntarlo el origen de fondos, sino acreditarlo documentalmente este origen de fondos. Por otro lado, deberán verificar las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de sus clientes, representantes y beneficiarios finales. Me estoy refiriendo de sus clientes en concreto. Y por último, realizar búsquedas de antecedentes de sus clientes, representantes, beneficiarios finales en fuentes públicas o privadas. También me estoy refiriendo a los clientes, representantes y beneficiarios finales. Todas estas búsquedas ustedes las pueden utilizar utilizando nuestra página web de SENACLAB, que todos estos listados están. También analizar si es un PEP o no de su cliente, porque no es solo preguntarle, sino después tendrán que ir a nuestra página web de la SENACLAB y en el listado PEP analizar si esa persona es o no un PEP, porque les puede haber dado una información falsa y por lo tanto deberán realizar la búsqueda en el listado PEP. El artículo 12 de la parte general del decreto, cuando habla de la debida diligencia simplificada, establece lo siguiente. Acuérdense que la debida diligencia simplificada únicamente se da en las situaciones en que hay un riesgo bajo. Hay una presunción de riesgo bajo si la plata es bancarizada. Por lo tanto, acá hay algunos elementos a tener presente cuando hay una debida diligencia simplificada. La aplicación de debida diligencia simplificada estará supeditada al cumplimiento de los siguientes criterios. Que el cliente, producto o operación comporte efectivamente un riesgo reducido de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de acuerdo con la evaluación de riesgo realizada por el sujeto obligado. Acá queda claro eso que les decía de la necesidad de siempre realizar una evaluación de riesgo previa. De la experiencia práctica que tengo en algunos sectores que he fiscalizado, hasta más del 90% del análisis de riesgo y debida diligencia que le he solicitado a los sujetos obligados, no me han entregado el análisis de riesgo y únicamente la debida diligencia. Y entonces, en muchos casos, ha dado lugar a la aplicación de sanciones, que en muchos casos han sido multas por no entender cómo funciona el sistema. Sin análisis de riesgo, hay un riesgo muy alto que se cometa
un error cuando se le pide la debida diligencia al cliente. Siguiendo con el tema de la debida diligencia simplificada, en el literal B no se aplicará o cesará su aplicación, es decir, la de la debida diligencia simplificada, cuando el sujeto obligado tome conocimiento que el cliente, producto de obligación, ya no comporta riesgos reducidos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Y cuándo es esto? Si se acuerdan ustedes, cuando se da alguna de las situaciones del artículo 13 de este decreto, que es el artículo próximo. Estamos en el artículo 12, pero si se da alguna de las situaciones del artículo 13 del decreto que son de riesgo alto, y bueno, tendremos que realizar una debida diligencia intensificada. El literal C dice, sin perjuicio de lo señalado en el literales A y B, cuando la relación de negocios con el cliente sea de carácter permanente, se deberá mantener en todo caso un seguimiento continuo suficiente para monitorear y verificar las listas de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sanciones financieras relativas a la prevención y represión del terrorismo y su financiamiento, y a la prevención, supresión e interrupción de la proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, lo que está diciendo es que cuando tenemos un cliente habitual, un cliente permanente, deberemos estar periódicamente analizando la situación de ese cliente y volver a realizar búsquedas en las listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para, y también búsquedas en la lista, en las fuentes públicas y privadas para ver si hubo alguna modificación en la información de ese cliente. Acá terminamos la parte de debida diligencia y pasamos a ilustrarlos sobre, de forma muy esquemática, cómo es el procedimiento administrativo sancionatorio, los pasos que tienen para que ustedes más o menos tengan claro si son sometidos a un procedimiento sancionatorio, cuáles son los pasos que damos. En primer lugar tenemos la fiscalización in situ o extra situ, que la fiscalización in situ es cuando nosotros vamos directamente como fiscalizadores a sus oficinas y les indicamos que estamos iniciando un procedimiento fiscalizatorio, labramos un acta in situ y le pedimos determinada información y luego sigue el procedimiento. Lo más común, pero, son las fiscalizaciones extra situ que realizamos a través del domicilio electrónico que ustedes nos proporcionan y a través del cual les solicitamos el análisis de riesgo y la debida diligencia en relación a determinados clientes o determinadas operaciones. Ustedes nos mandan esa información y con eso nosotros, los fiscalizadores, realizamos un informe de fiscalización. En caso de haberse detectado incumplimientos que puedan dar lugar a la aplicación de una sanción, apercibimiento o observación, se dará vista al interesado con plazo de 10 días hábiles. Es decir, realizamos el informe, dejamos establecidos en el informe los incumplimientos que nosotros hubiéramos detectado, qué normativa fue vulnerada, y con ese informe le damos vista a ustedes de todo el expediente fiscalizatorio que incluye nuestro informe para que ustedes puedan realizar un adecuado contralor del procedimiento realizado y ver si están de acuerdo o no con las conclusiones que surgen del informe de fiscalización. Esto se realiza a través, nosotros los notificamos de que les estamos dando una vista previa y les damos un plazo de 10 días hábiles para que ustedes revisen todo el expediente, revisen el informe de fiscalización y si consideran del caso y si no están de acuerdo con el informe de fiscalización, puedan presentar un escrito en donde pongan sus descargos, por qué no están de acuerdo, proponer prueba y diligenciar la misma, solicitar que se diligencie la misma de haberlo así solicitado.
En caso de haberse propuesto a prueba por parte de ustedes en ese escrito evacuando la vista, se diligenciará la misma por parte de la SENACLAV. Posteriormente a haberse diligenciado toda la prueba, hay un nuevo informe, pero esta vez de asesoría jurídica de la SENACLAV, y luego del informe de la asesoría jurídica se dicta una resolución por parte del jerarca de la SENACLAV estableciendo como conclusiones archivo cuando ustedes no tuvieron ningún incumplimiento, archivo con recomendaciones cuando hay algunas situaciones a mejorar, la aplicación de una sanción de apercibimiento, la aplicación de una sanción de observación o la aplicación de una sanción de multa cuando el incumplimiento es muy grave. Nota, una aclaración. En caso que los incumplimientos detectados puedan dar lugar a la aplicación de una sanción de multa, la vista previa que les damos se hace luego del informe de asesoría jurídica en la que asesoría jurídica fijará el monto de la multa, para así cuando ustedes evacúan la vista puedan también discutir la determinación del monto de la multa fijada. Esto es a grosso modo el esquema del procedimiento administrativo sancionatorio. Cabe agregar que una vez que se les notifica de la resolución estableciendo la sanción, pasa a correr un plazo de 10 días corridos para que ustedes puedan interponer los recursos de revocación y jerárquico ante la administración, ante la SENACLAV, para que la administración lo resuelva, y si se mantiene en su posición de mantener la sanción, ustedes tienen, a partir de la resolución de los recursos de revocación y jerárquico, la posibilidad de ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo y pedir, a través del procedimiento que se da, del proceso que se da en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pedir la anulación de la resolución en donde se les impuso la sanción. Es decir, que el sistema es muy garantista, respeta mucho los derechos de ustedes como sujetos obligados no financieros, como administrados. Ahora quiero hablar de las sanciones y cuáles son los criterios que se aplican para la determinación de sanciones y cuáles son los criterios que se aplican cuando la sanción específicamente es de una multa. Esto surge del artículo 13, inciso quinto de la ley 19.574. ¿Qué dice? El incumplimiento de las obligaciones previstas para los sujetos obligados por el artículo 13, inciso 5 de la ley 19.574 determinará la aplicación de sanciones por parte de la SENACLAV. Y ahora aclara cuáles son los criterios que se tienen que dar para que podamos aplicar una sanción. Dichas sanciones se aplicarán apreciando, en primer lugar, la entidad de la infracción. ¿Qué importancia, qué envergadura tiene esta infracción cometida por ustedes? Y también se tiene presente los antecedentes del infractor. ¿Por qué? Porque ustedes pueden haber sido fiscalizados en el pasado por la SENACLAV, pueden haber tenido una sanción, se los vuelve a fiscalizar 2 o 3 años después y siguen teniendo incumplimientos. Eso da lugar a que la sanción en esta segunda oportunidad sea mayor a la que se les aplicó la primera vez. Entonces, como decíamos, dichas sanciones se aplicarán apreciando la entidad de la infracción y los antecedentes del infractor y consistirán en apercibimiento, que es la más leve, observación, multa, suspensión del sujeto obligado cuando corresponda en forma temporaria o con previa autorización judicial en forma definitiva. En los 8 años que llevo en la fiscalización, nunca se ha dado un caso de suspensión temporaria o definitiva. Es decir, que a los efectos prácticos la sanción más importante que aplicamos es la de la multa. El monto de las multas se graduará entre un mínimo de 1.000 unidades indexadas y un máximo de 20 millones de unidades indexadas,
según las circunstancias del caso, la conducta y el volumen de negocios habituales del infractor. Es decir, que hay tres criterios que tenemos que tomar en cuenta. Las circunstancias del caso para la determinación de la multa, es ver cuáles son los incumplimientos que se dieron, cómo fue, sobre todo analizar los incumplimientos y qué gravedad tienen los mismos. La conducta que tuvo el infractor durante todo el procedimiento fiscalizatorio y también pedimos el volumen de negocios habituales que tiene el infractor. Para la determinación de la multa pedimos cuál es el volumen que tienen ustedes como organizaciones sin fines de lucro, porque es otro elemento a tomar en cuenta para la determinación del monto de la multa. Un detalle mucho más detallado sobre cómo es la aplicación de la multa, porque acá sale del artículo 3, inciso 5, es la resolución 016 del 2022 dictada por la SENACLAB, que realizan un análisis muchísimo más detallado de cuáles son los criterios que aplicamos para aplicar las sanciones y para aplicar el monto de la multa, por lo cual les recomiendo que lo bajen y lo lean porque les da claramente un panorama de cuáles son los incumplimientos más graves que nosotros vemos. Y ahora quiero entrar en la página web de la SENACLAB porque así, viéndolo, ustedes se pueden dar cuenta de cómo les puede facilitar el trabajo que tienen que hacer. Voy a dejar de compartir este PowerPoint para poder entrar junto con ustedes y vean en la página web de la SENACLAB e irles indicando cuáles son los documentos que yo considero que es importante que ustedes tengan a mano y la información que considero que es importante que ustedes utilicen. Dejé de compartir el documento y ahora voy a pasar a ingresar a la página web de la SENACLAB de forma de que todos puedan ver de qué forma sencilla podemos entrar a la página web de la SENACLAB. A ver. Vamos a ver si por acá puedo entrar. ¿Están viendo la página Google? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, una forma sencilla de entrar a SENACLAB. ¿Qué hacemos? Estamos en Google, ponemos la palabra SENACLAB. Buscamos. Y ahí nos aparece Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado, 3 puntitos suspensivos. Cliqueamos ahí. La SENACLAB. ¿A dónde vamos? Vamos a ir a la parte esta de sujetos obligados. Ustedes son sujetos obligados, por lo tanto acá debería haber información de interés para ustedes. Entramos a la página y vamos a ir viendo qué tenemos. Registro actualizado de sujetos obligados. Acá este link no es importante para ustedes porque de acuerdo a la normativa del decreto 379-018, ustedes no están obligados a inscribirse en el registro de sujetos obligados porque esa información no la da el Ministerio de Educación y Cultura. Por lo tanto, el registro de actualización de sujetos obligados no es necesario. Sin embargo, la contadora Rosario Ayarza me dijo que lo que ella les manda a ustedes es una planilla con determinada información que les solicita, sobre todo en relación a los datos del oficial de cumplimiento, a los datos de la entidad, y que lo hace con todas las organizaciones sin fines de lucro. Los montos los quiere saber Rosario para ver si ustedes son sujetos obligados no financieros o no lo son. Y los datos del oficial de cumplimiento, porque es importante que toda organización sin fines de lucro tenga un oficial de cumplimiento, porque su labor es clave en todo este tema de la prevención del lavado de activos. Pero esta pestaña para ustedes no es importante porque ustedes no tienen que inscribirse en el registro de sujetos obligados.
Después acá tenemos el domicilio electrónico. Esto es para si alguno de ustedes todavía no ha hecho el trámite ante la zona CLAF, ingresa en esta pestaña y acá tiene toda la información que le habilita a darse completo, muy claro, le da un correo para que se puedan comunicar. Yo personalmente, que me encargo mucho de este tema del domicilio electrónico, los ayudo a hacer el trámite en línea, les digo toda la información que tienen que traer a los efectos de que no cometan errores y puedan hacer fácilmente el trámite sin dudas. Vayamos, acá tenemos consultas ante la SENACLAF. Esta es muy buena, esta pestaña, este link, porque les permite a ustedes, ante situaciones no urgentes, pero que les generan dudas, que tienen que ver con la aplicación de la normativa relativa a prevención de los activos y financiamiento del terrorismo, ustedes entran en esta página y acá les dicen cómo realizar la consulta. La consulta les demora 20, 30 días, o por lo tanto no les resuelve una situación urgente. Pero sí, si tienen cualquier duda que tenga que ver con la aplicación de la normativa, acá tienen el link para poder realizar la consulta pertinente que será estudiada por un equipo multidisciplinario de la SENACLAF formada por abogados, escribanos y contadores que le dará la posición de la SENACLAF. Pasemos a lo siguiente y acá están los formularios de debida diligencia. Estos formularios son fundamentales. ¿Qué les puedo decir de los formularios? Lo primero que les tengo que decir es, ¿estos formularios son obligatorios? No son obligatorios. Si quieren no los usan. Pero el consejo que les doy, usen estos formularios. Porque si ustedes usan los formularios, acuérdense en que primero tenían que haber hecho el análisis de riesgo. Y ahí tendrían que haber determinado qué tipo de riesgo tienen para sus clientes. Van al link de organizaciones sin fines de lucro y acá tienen los formularios y la guía instructiva de cómo llenarlos para realizar la debida diligencia sin cometer errores. Tienen el instructivo acá que les explica claramente cómo llenar el formulario y les da información muy importante y además les da 6 formularios diferentes porque ustedes pueden tener clientes, personas físicas o personas jurídicas. Si tienen clientes personas físicas, el riesgo puede ser bajo, medio o alto, es decir, una debida diligencia simplificada, normal o intensificada. Les damos 3 formularios para persona física. En cada formulario está detallado si es un formulario para riesgo bajo y debida diligencia simplificada, riesgo media, debida diligencia normal o riesgo alto, debida diligencia intensificada. Y lo mismo hacemos para las personas jurídicas, es decir, 3 formularios diferentes de acuerdo al riesgo que ustedes determinaron cuando hicieron el análisis de riesgo, para que ustedes tengan claramente lo que tienen que preguntar, si es un riesgo bajo, debida diligencia simplificada, riesgo medio, debida diligencia normal o riesgo alto, debida diligencia intensificada para una persona jurídica. ¿Qué los ayuda a esto? Los ayuda a no cometer errores, a no olvidarse de nada, de todo lo que tienen que preguntar. Entonces, les baja muchísimo el margen de error que pueden cometer. Hace poco fiscalicé a un sujeto obligado y en algún momento me reuní con él y estuvimos analizando los incumplimientos que tuvo, que dieron lugar a un informe de fiscalización que recomendaba una sanción de observación. Analizando con él el expediente, llegamos a la conclusión, y él me lo reconoció, de que porque no había utilizado el formulario había cometido los errores que dieron lugar a la observación. Y le dije tal cual, si hubieras utilizado el formulario, no te hubieras olvidado de preguntar la razón de la operación, no te hubieras olvidado de preguntar quién es el beneficiario final, no te hubieras olvidado de preguntar si se actúa a nombre propio o a nombre de un tercero. Todas situaciones que por no haberlas preguntado dieron lugar a incumplimientos normativos y que terminaron dando lugar a una sanción. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, se hace primero el análisis de riesgo con las 2 normas que les mencioné. Después se hace la debida diligencia utilizando estos formularios
que los guían y les impiden cometer errores, o por lo menos les bajan muchísimo el margen de error y les permiten realizar la debida diligencia sin cometer errores. Después tenemos acá otro link que son las guías de apoyo. Acá hay información que es interesante, está la evaluación nacional de riesgo del Uruguay, que la hizo en el 2023, y que es información muy útil para entender una visión global del riesgo que el Uruguay mismo se sentó y dijo, bueno, estos son los riesgos que yo tengo, analizó sector por sector y lo plasmó en un documento que es la Evaluación Nacional de Riesgo. La Evaluación Nacional de Riesgo, a su vez, da lugar a otro documento que es la Estrategia Nacional de Riesgo, que Uruguay ya la elaboró y está pronta para ser aprobada por el Poder Ejecutivo. En cualquier momento va a salir la Estrategia Nacional que se hizo tomando como insumo la Evaluación Nacional de Riesgo. Las recomendaciones de Gafi actualizadas, porque las recomendaciones del GAFI es a partir de donde sale toda la normativa del derecho interno, porque el GAFI lo que hace es, con estas recomendaciones, le dice a los países, bueno, esto es lo que yo considero que ustedes tienen que incorporar en su derecho interno para realizar adecuadamente la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por lo tanto, son muy importantes tenerlas claras cuáles son las recomendaciones del GAFI. Son 40 recomendaciones que hace el GAFI. Y bueno, tienen información que como pueden ver es de utilidad, es nada más ver cómo la pueden utilizar. Acá tenemos las fuentes abiertas. Acá tenemos el reporte de operaciones sospechosas, que lo pueden mirar de acá, cómo se realiza, o yo les recomiendo que lo hagan de la página web de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, porque es mucha más específica y si hay alguna modificación está en tiempo real. Pero si no, también la pueden ver acá. Por supuesto, lo nuestro lo actualizamos todo el tiempo, pero el reporte de operaciones sospechosas es más una función que tiene la UIAF del Banco Central. Y esto también es muy importante, que son las fuentes abiertas, que es eso que yo les decía que ustedes pueden consultar. Acá está la lista de PEP, en donde ustedes pueden realizar la búsqueda de las personas. Es importante que cuando ustedes pongan el nombre de la persona e impriman el documento en donde no surge que su cliente es PEP, quede impreso y aparezca la fecha en que ustedes realizaron la búsqueda. Acá está la lista del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde pueden realizar las mismas búsquedas, listas de países no cooperantes del GAFI, listas de países con baja o nula tributación, listas de personas designadas por la Oficina de Activos Extranjeros de la OFAC. Es decir, tienen muchísimas listas, pero obviamente no se pretende que las utilicen todas. Es importante la lista PEP, la lista del Consejo de Seguridad y las listas en fuentes públicas o privadas, como por ejemplo la que puede ser realizar la búsqueda en Google, por darles un ejemplo. Y la lista de personas políticamente expuestas. Entonces, como pueden ver, la página web de la CENACLAF es una herramienta muy útil que ustedes pueden utilizar y que los puede ayudar muchísimo, sobre todo al oficial de cumplimiento que tengan, para que pueda realizar adecuadamente su trabajo. Y básicamente con esto les transmití todo lo que yo considero que puede ser importante. Traté de hacer hincapié en los aspectos más importantes que tienen que ver con el análisis de riesgo y la debida diligencia. Creo que es importante los formularios que los utilicen, no son obligatorios, pero los van a ayudar mucho. No se olviden nunca de hacer el análisis de riesgo. Utilicen esas dos normas que les dije, que les va a facilitar muchísimo el trabajo, y utilicen nuestra página web de la CENACLAF, que la hemos realizado con mucho esfuerzo y creo que al día de hoy es una herramienta muy útil para todos ustedes. De nuestra parte, no tenemos más que decirles, agradecerles por haber participado en esta calificación, y si hay algo en que no fui claro, por favor,
háganme la pregunta que con todo gusto trataré de contestarles. En general, ¿sienten que les quedó clara la exposición? ¿Pudieron seguirme? Porque claro, a mí a veces lo que me cuesta es que yo llevo 8 años en fiscalización, eh, darme cuenta de bajar a tratar de ser lo más claro posible. A veces es mucha información que estoy brindando y la gente a veces puede perderse y yo a veces, por eso a veces necesito que me den retroalimentación de que me van siguiendo y si se pierden, hacerme alguna pregunta para poder recapitular, pero traté de hacer mucho hincapié en los puntos que yo considero fundamentales. No todo lo que di en esta capacitación es del mismo nivel de importancia, pero sí hay aspectos como el cumplimiento de las obligaciones genéricas en relación al oficial de cumplimiento y al manual de políticas y procedimientos, que lo aprueben por el órgano de dirección, que impriman los diplomas, que aparezca la fecha y de qué trató la temática, que hagan el análisis de riesgo utilizando esas dos normas y que hagan la debida diligencia utilizando los formularios que hicimos. Si realizan esos consejos, si siguen esos consejos, tienen muchas posibilidades de que si son fiscalizados, tener un archivo sin ninguna sanción, que es lo que desde la CENACLAF pretendemos. Pretendemos ser más un órgano capacitador que un órgano sancionador, que no es el interés que tenemos, en lo más mínimo. Y esperamos que, bueno, que lo que dimos hoy lo puedan compartir con otros colegas que están en la misma que ustedes, que no pudieron estar. Y nosotros vamos a tratar de esto, mandarles algún documento en donde reitero, mandarles los formularios, algún documento más, para que tengan claro bien las cuestiones fundamentales de esta capacitación. De mi parte, no me queda más que agradecerles y bueno, espero que les haya sido de utilidad. Sí, en cuanto a la capacitación, el PowerPoint, la grabación, se los vamos a mandar, pero va a llevar algunos días. Estoy inserto en la capacitación de todos los sectores. Prácticamente casi todos los días estoy capacitando a distintos sectores, entonces la parte de tengo que revisar la grabación para que esté todo bien, agregar un documento que tengo que elaborar para hacer hincapié en los puntos fundamentales y agregarles algunos documentos de los que hablamos hoy que considero claves para que todos reciban todo eso y les sea realmente muy útil. O sea que sí, quédense tranquilos que todo esto que tenemos se los vamos a mandar, pero va a llevar, puede ser que alguna semana. Francisco, ¿Sí? te hago una consulta. Entonces hay que hacer una matriz de toda la organización, por decirlo de alguna forma, y después evaluar caso a caso cada cliente. En realidad, así está establecido en el artículo 4 del decreto, cuanto habla del análisis de riesgo que tienen que realizar, de la forma en que está redactada en la primera parte del artículo 4 del decreto 379, te da esa idea. La organización sin fines de lucro se tiene que parar y decir cuáles son mis riesgos y tomando tres criterios: el riesgo cliente, el riesgo geográfico y el riesgo operacional, perdón, y el riesgo operacional. Entonces, eso sería un primer documento. Y después, nosotros también solicitamos que para cada operación o para cada cliente operación, en cada caso concreto, ustedes hagan un análisis de riesgo de la operación o del cliente. Claro, el primero que les hablé, el riesgo que de ustedes institucional, es un documento que se hace una vez y después hay que revisarlo como mucho una vez por año, si hay que revisarlo y eventualmente dejarlo.
Entonces, digamos, una vez hay que hacer ese análisis como institución y ponerlo, yo lo agregaría al manual de políticas y procedimientos conjuntamente y después sí, realizar un análisis de riesgo por operación o por cliente porque eso también se los pedimos para poder analizar en cada situación concreta por qué llegaron a la conclusión del riesgo que determinaron y por lo tanto si hicieron adecuadamente la debida diligencia que tenían que haber realizado. Está perfecto, muy amable, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces por acá nos vamos despidiendo y quedo con deberes en cuanto a prepararles eso que me va a llevar alguna semana por la cantidad de capacitaciones que estoy realizando, pero sí lo tengo presente, se los voy a mandar porque además considero que va a ser muy útil. Eh, Me despido acá y muchas gracias a todos. Hasta Muchas luego. gracias, Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas Gracias. gracias.